¿por qué la gente llega justo a la hora? No pueden llegar... Es que es para hacer, es que es para poder, así ya, para llegar de lo último y poder ser como el más facha, algo así. El más facherito, ¿no? Sí, en realidad esas son tonterías que uno hace cuando va al colegio. Llegar tarde a propósito. Ya, Organización de la República. Lo que vamos a ver hoy, muchachos, tiene que ver netamente con la continuidad, como decía Joaquín en su pronóstico, sobre lo que viene después de la época de la independencia, ¿cierto? Joaquín, perdón, Maxi, quede en la cabeza con poner las notas. Lo tengo aquí. Tío, el chat. Chat, ¿qué pasó en el chat? Vamos a tener ¿No que lo va a deshabilitar bloquear? el chat ya. La gente no sabe comportarse. No, pero yo le pregunto. Ah, no, no se preocupe. Ya, todos los que están presentes en esta clase supongo que han colocado su nombre, apellido y curso en el chat, ¿cierto? Si no lo ha hecho, le Sí, doy el último minuto para hacerlo. Voy a guardar el very chat y good. voy a deshabilitar. Ya, Antonella Araya, Julián Faúndez, Martín Sandoval, ahí aparecieron tres al tiro. Ya, guardamos el chat. Mateo Durox, Isidora Sánchez, Martina Pérez. Mira, había un montón de muchachos, y ellos después quedan ausentes por no colocar el nombre y apellido. Maite Carvajal, bienvenida. Mira, tenemos alta asistencia hoy día. Martina, bienvenida también. Un gusto tenerla acá. Recuerden colocar nombre, apellido y curso en el chat, solo para eso. ¿Ya? Bien, vamos a seguir con la clase. Vamos a empezar por mientras la introducción. Lo que vimos en las clases anteriores, previo al receso y ahora, fue netamente el tema de la independencia y cómo se gestó no solo en Chile, sino en el resto de todo el continente o de la parte sur del continente americano, ¿cierto? Argentina, Perú, Uruguay, vimos algunos casos por ahí, México también vimos, hicimos el enlace hacia allá, y nos dimos cuenta que en el fondo todo tenía factores en común, que era, por ejemplo, el tema ideológico de la Ilustración, ¿se acuerdan? Esta idea de que todos los humanos son, o todas las personas son iguales ante la ley, nacen libres, con igualdad de derechos, ¿cierto? Y que en el fondo todos merecen una vida digna, ¿ok? Una vida digna quiere decir que con sus derechos y deberes, derecho a la vida, a la educación, a la salud, etcétera. De esa forma es que se van a ir gestando estas nuevas sociedades, ¿ya? ¿Por qué digo nuevas sociedades? Porque no todo se acaba cuando Chile se independiza. No es que Chile se independiza y al otro día Chile es como nosotros lo conocemos. No, o sea, hay un país entero por construir, leyes por hacer, cargos que organizar, personas que poner en esos cargos, ¿ya? Eh, en fin, y esto va a ser un proceso... Batallas por realizar. ¿Cómo? Batallas por realizar también De le hecho, faltan. van a venir también algunas batallas, porque lógicamente siempre en todas las cosas hay dos bandos, ¿cierto? Siempre van a haber algunos que piensan una cosa y otros otra cosa. Y esta época no va a ser la excepción. Van a haber algunos que son más conservadores, que se le van a llamar, que son aquellos que prefieren llevar un poco más un régimen autoritario, más parecido a una monarquía. Y están los liberales, que son los que por lo general quieren liberar, como dice la palabra, eh, liberar la nación en varios aspectos, económicos, religiosos, culturales, etcétera. ¿Por qué? Porque eso permitía, de cierta forma, de que Chile se incluyera en un escenario globalizado quizás, y eso permitía comerciar con otras naciones, etcétera. Siempre va a haber gente que piense distinto, ¿cierto? Y esta no va a ser la excepción. Y esta época de organización de la República también se le conoce como la época de ensayos constitucionales o también se le conoce como la época de la anarquía política. ¿Por qué?
Porque mal dicho, la anarquía política, hay un periodo donde no hay una clara estructura y más bien todos hacen lo que quieren un poco, ¿ya? Entonces, ese caos, ese desorden es lo que se le va a llamar anarquía. Los elementos que vamos a ver va a ser de continuidad y cambio desde la independencia, tanto en el terreno político como en el económico, social, religioso y cultural. Dificultades para organizar la naciente república y diversos ensayos de la organización de la república. Ya. Perdón, es que en esta casa viven puros A tenores, entonces continuación, el pasa tiempo la del gente. profesor Mateo. Bien, diversos ensayos de organización política. Como decía, todo lo, todos los que van a estar como gobernantes durante este periodo van a hacer un poco lo que quieren y van a crear sus propias leyes, incluso vamos a ver varias constituciones durante este periodo. Le pido por favor al niño de kinder que está pintando la pizarra, si quiere puede tomar apunte en el cuaderno, sería mucho más útil, ¿ya? Y así no me desconcentra a mí y usted toma apunte en su cuaderno. ¿Qué le parece? 2 por 1. Bien. Entender el periodo post-independencia como un aprendizaje político. Ya, si bien esta época va a ser un poquito desordenada, es necesaria. Toda organización es así. Es muy difícil que todo resulte a la primera, ya es muy difícil que todo resulte así de manera expedita. Bien, seguimos. La organización no fue fácil. Los ideales que impulsaron los movimientos independentistas muchas veces no se conjugaron con la realidad de los países americanos. Ojo con lo que dice ahí porque esto es realidad. O sea, en el fondo, muchas veces la independencia fue gestada, ¿se acuerdan que yo dije que fue gestada por los criollos? Por esta clase social que si bien tenía dinero, no tenía acceso al poder político y por eso en el fondo ellos quisieron independizarse. Pero lo que va a pasar es que, como dice ahí la primera parte de este párrafo de esta cita, América quizás no estaba preparada socialmente para una independencia, porque América, y sobre todo Chile, muchachos, era campo, era demasiado rural en el fondo de que Santiago era la única ciudad, y no sé si hablar como ciudad metropolizada, porque para la época en que Santiago se independiza, ni siquiera hay automóviles o industria, como podría haber pasado, no sé, en esa época en Inglaterra o Estados Unidos, que ya pasaba y ya se estaba creando de cierta forma un movimiento industrial, una revolución industrial. Entonces, eh, donde quizás Francia, Inglaterra, Estados Unidos, que fueron estos emblemas de la ilustración, Francia y Estados Unidos con sus revoluciones, ¿cierto? Parecía que, claro, ahí parecía que efectivamente la sociedad entera, que tenía acceso a una educación básica, que sabía leer y escribir, entendía los valores de todo esto, pero pareciera que acá en Chile, donde realmente la gente no sabía leer y escribir, vivía en el campo y lo único que sabían un poco eran los criollos, parecía que el escenario era bastante distinto, ¿ya? Estábamos un poquito atrasados en lo social y pareciera que seguimos estando. Así durante parte del siglo XIX, quienes se separaron de España vivieron inmersos en la inestabilidad política, soportando continuas guerras civiles y siendo capaces solos de instaurar débiles sistemas de gobierno, que eran fácilmente derribados por los caudillos de turno. En el fondo, aquí todos los que tengan un poco más de poder y un poco más de influencia van a querer establecer su propio gobierno. ¿Qué va a pasar aquí? Que como estos criollos querían acceder al poder político y tenían mucho dinero, ese dinero que se traducía en grandes porciones de tierra, en gran poder político, enseguida Benjamín. Y eso también le daba, él también tenía mucha gente a la cual influenciaba. Todos sus inquilinos, todos sus trabajadores eran influenciados por él, por las decisiones que él tomaba, y si él iba a ir a la guerra, los mandaba a todos, iba junto a ellos.
Benjamin, aprieta por favor nuevamente el botón de levantar Ah, la ya, mano. profe, como más adelante, como ya habían presidente, pero la pregunta es, ¿por qué los estadounidenses le quitaban el cobre a los chilenos? Ya, mira, eso del cobre viene harto después. Respecto a que si aquí ya habían presidente, no sé si podemos hablar de presidentes como los conocemos nosotros, pero sí podemos hablar de caudillos. Un caudillo es un líder, ¿ya? Caudillo es como un cabecilla, un líder, un jefe, ¿ya? ¿Y por qué estos caudillos eran así? Porque en el fondo ellos poseían grandes porciones de tierra y también tenían mucha influencia sobre la gente. Entonces van a haber muchos militares, sobre todo, que van a querer instaurar su propio régimen, ¿ya? Y vamos a estar en un tira y afloja de distintos sistemas políticos. Lo que va a pasar después con el cobre chileno, y no quiero desviarme mucho del tema Benjamín, es netamente que tiene que ver un poco con el rol que va a jugar Chile en el mundo, ¿ya? Chile durante toda su historia política, económica, etcétera, ha sido un país que se dedica a exportar materias primas. ¿Qué quiere decir esto? Que se dedica a llevar todo lo que es de la tierra, madera, productos de la agricultura, del cobre, etcétera, él lo lleva a los otros países desarrollados, donde ahí manufacturan cosas, ya por ejemplo en Estados Unidos, o actualmente China que es uno de los mayores compradores de cobre en Chile. China fabrica todos esos repuestitos que venden para los computadores, para los celulares, para la eléctrica, los circuitos, etcétera. Ellos lo manufacturan con cobre chileno, ¿se entiende? Y lo Sí, venden eso al está resto muy del mundo. mal. Eso, disculpe. Lo escucho con interferencia. Debe ser el internet que se corta un poco. Les pido disculpas. Espérenme un poquito. Ahí sí. Les contaba que eso del cobre tiene que ver un poco con el rol que cumple Chile en el mundo, ya hasta la actualidad, que es un país exportador de materias primas, que en el fondo es que produce cosas directamente de la tierra y se las vende a los países que tienen la maquinaria y la tecnología para elaborar cosas más complejas, ¿me entienden? Por ejemplo, Estados Unidos durante esta época y durante la época en que Chile empieza a surgir como independencia, Estados Unidos se va a industrializar, e incluso en Estados Unidos a fines del siglo XIX van a estar fabricando autos. Eh, o sea, totalmente otro escenario respecto a lo que es Chile, ¿ya? Chile siempre va a ser un país más rural, más de campo. No por algo está ese dicho despectivo que dice que Sudamérica es el patio del mundo, o el patio de Estados Unidos, ¿cierto? Donde ahí cultivan sus cositas y sacan las materias primas para llevárselas para la casa. Tiene mucho desierto, ¿ya? Pero enfoquémonos en Chile por ahora. Después vamos a hablar ese tema más global cuando vayamos avanzando. De hecho, ahí vamos a tomar ese tema. Es parte de la materia. Elementos de continuidad histórica que se aprecian tras la independencia, es decir, cosas que se mantuvieron, cosas que no cambiaron desde la época colonial, ¿ya? Por ejemplo, el inquilinaje. ¿Se acuerdan lo que era el inquilinaje? Que era este sistema de trabajo en el cual el trabajador vive dentro del territorio del dueño, ¿cierto? De la hacienda, trabaja la tierra, cría los animales, eh, explota la tierra a favor de que él tiene un lugar donde habitar, ¿cierto? Son personas extremadamente pobres, pero que debido a sus talentos y a sus habilidades con el trabajo de la tierra, trabajan para el patrón, ¿cierto? Y el patrón les da comida y casa. O sea, era un sistema totalmente, más que sometedor, yo lo llamaría perpetuo porque en el fondo si tú trabajas de esa forma no tienes ninguna posibilidad de surgir socialmente o económicamente. O sea, un inquilino, él puede esperar de su vida vivir toda la vida ahí en la casa del patrón. Es el panorama más alentador. No podría pensar él en tener su propia hacienda con el trabajo que tiene, ¿cierto? El mantenimiento de estructuras productivas coloniales. Por ejemplo, en Chile pasaba mucho con la agricultura, con el cuero y el cebo. El cebo es la grasa de los animales y en ese tiempo se vendía mucho, porque el cebo se utilizaba para las velas, jabones
y un sinfín de productos de la época, muchachos, ¿ya? La dependencia económica, lógico. Chile siempre fue un país donde se vendían cosas hacia el extranjero, y aquí tocamos el tema que habló Benjamin, que hoy en día se traduce en el cobre y en la agricultura, pero en este tiempo el cuero, el cebo y la agricultura misma son cosas que Chile va a vender hacia el resto del mundo. ¿Qué es el resto del mundo para la época de la independencia? Estados Unidos, Inglaterra, el resto de América en general, etcétera, ¿ya? Inglaterra va a ser gran socio de Chile y va a ser un poco el que le compre de todo, ¿ya? Porque recordemos también que Inglaterra lo que quería en el fondo siempre quiso que las colonias españolas se independizaran, porque eso le quitaba poder a su mayor rival, que era España. Bueno, y el legado cultural español. Seguimos siendo una nación que habla la lengua española, una nación católica, y bueno, hay un sinfín de cosas en nuestra cultura que son de la cultura española europea, ¿cierto? Que se mezclan con la cultura indígena y generan un poco este sincretismo cultural, que es la cosa que hemos hablado en las clases anteriores, ¿se acuerdan? Bien. Voy a dejar ahí un minutito por si quieren tomar apuntes. De ese esquema. Voy a dejar ahí un ratito por si quieren tomar apuntes de ese esquema. Se me cayó el micrófono. Ahí sí. Profe, Dígame. ¿Cómo no está voy a Tomás? casar toda la clase, se me va a apagar el teléfono y yo sé que lo tengo cargando. Bueno, Tomás. Profe, No se ¿dónde preocupe. consiguió el Recuerden que la ese clase después está en micrófono? YouTube, por si, para que vean la segunda parte. Profe, ¿dónde compró ese micrófono? Que pienso Por convertirme en youtuber cuando grande. AliExpress, no, si no, no es un gran micrófono, un micrófono USB nomás, es bonito nomás, pero no es la gran No, le Profe. preguntaba nomás. Era para Profe, AliExpress. Joaquín, te escucho. ¿cómo se toman apuntes? Yo no sé. A ver, ¿cómo se toman apuntes? Buena pregunta. En este caso yo recomendaría que copiaran todo lo que Con un está lápiz y una en el mano. cuadro. Pero, por ejemplo, cuando tomamos apuntes, por ejemplo, donde dice abajo en la foto, dice el inquilinaje fue una estructura social y productiva que perduró por siglos. Yo, en eso, lo que hago en el apunte, en el fondo, es resumir. Saco las palabras clave y escribo una frase que yo vaya a entender. Por ejemplo, esa frase yo pondría que el inquilinaje fue, pondría que el inquilinaje perduró durante siglos. Nada más. Profesor, ¿Mm? ¿le gusta mi gemela? Hoy la Trini, lo Solo a inventa mí se me ocurren estas cosas. con lo que sale. Y tengo otra. ¿Dudas sobre la clase, chiquillos? ¡No! ¿No? Seguimos entonces. Profe, Dígame. ¿Qué te parece? ¿qué es el inquilinaje? Que no entendí mucho. Buena pregunta. Yo creo que varios tienen esa duda. El inquilinaje es el sistema de trabajo que se parecía, que viene después de la encomienda. ¿Se acuerdan que la encomienda era este sistema de trabajo donde obligaban a trabajar a los indígenas al servicio de los españoles? Sí, Ya. sí. El inquilinaje va a ser la evolución de eso, porque esos indígenas en el futuro, generación tras generación, recordemos que la colonia dura 300 años, se van a ir mestizando, van a ir siendo mestizos. Y al mestizo no se le trata como al indígena, se le trata un poquito mejor. Entonces, el inquilinaje es este trato informal de trabajo, que es como cuando está el patrón, y el patrón le dice a su trabajador, mire, Juanito, yo lo dejo ahí trabajar y criarme las vacas, me las cuida, me las prepara para cuando las faenemos, y yo le entrego ahí ese terreno para que usted se construya una casa y viva ahí tranquilito. ¿Ya? Eso es el inquilinaje. Un inquilino es una persona que vive en tu territorio, que vive en tu casa y trabaja para ti. ¿Se entiende? ¿Entiende mejor, Benjamin? Sí, profe. Qué bueno. Eso es en fondo un inquilino. Era este trato informal que yo creo que hasta hoy en día lo vemos en el campo. ¿Ya? Que es como este patrón que tiene gran Profe. porción territorial. de pago sin plata. ¿Cómo, Alison? Hay Discúlpame. alienígena.
¿Podría repetir? Solo la tele es la que va. Es como un pago, no sé, por ejemplo, le pagas pero sin plata, en ese caso le das un terreno. Claro, es que tampoco, a ver, buen punto ahí. No le paga con plata, pero tampoco le regala el terreno. En el fondo, le permite vivir y le da comida. Es que el inquilino es un mestizo. El inquilino es una persona que si no está ahí viviendo en ese lugar, va a ser un vago. Una persona que no tiene casa, que no tiene acceso al cargo político, no puede Profesor, comprar una hacienda tampoco. O sea, muchas veces los mestizos, si no eran inquilinos, eran bandidos. ¿Me entiende? El zorro. profesor, No, mira. De hecho, el zorro ahí está mal, porque el zorro es una leyenda romántica mexicana, donde el bandido, el zorro ahí es un aristócrata. Ojo, el zorro es como Batman. Es un millonario que se hace pasar. Va. Pero el Maxi se ríe y no sabe que Batman fue inspirado en el zorro. Po. Sí, el zorro es la leyenda de un aristócrata, un millonario que quiere ser el héroe del pueblo. Pero, por ejemplo, lo que pasa con los mestizos que se dedican a ser el bandido es más parecido a esta historia que existe en Chile sobre los Pincheiras, ¿ya? Quizá alguna vez han escuchado la historia de los Pincheiras, que eran un grupo de hermanos cuatreros. Bueno, ellos eran mestizos, ¿ya? Por ejemplo, profesor. dígame, Yo pensé que el inquilinato era algo que se rentaba. inquilinaje. Es que es como una renta, pero en el Ah. fondo yo no te pago, yo no estoy pagando esa, tú me dejas vivir aquí y yo trabajo para ti. ¿Se entiende? Ay, Es como un arriendo de mm, trabajo, de persona, es como un trato. Pero sí, está bien mirándolo como un arriendo, porque a la hora que el inquilino dejaba de trabajar, el patrón está en todo el derecho de echarlo. Y muchas veces echaban a los inquilinos por curado. Por ejemplo, si había un inquilino muy curado que no trabajaba, que no ayudaba, que armaba puro atado, para afuera lo echaban. Muchas veces pasaba eso. Vida de campo, muchachos. bueno. ¿Y qué Bien. tenía que ver Batman y el zorro aquí? Es que el Maxi hizo quiso comparar como esta Ah, idea del mestizo bandido con el zorro, pero el zorro es distinto. Yo le dije, el zorro bueno. es como un superhéroe. Y el zorro es de México. Bueno. Pero igual se aplica porque también es una sociedad criolla, ojo, también una sociedad mestiza, fruto de la colonia española, bla, bla, bla. Bien, cosas que Bueno. sí cambian en este periodo va a ser los elementos de cambio histórico que se aprecian tras la independencia, que son el fin de las instituciones del gobierno colonial, es decir, todo lo que es el rey y todo su aparataje, ¿cierto? Rey, virrey, etcétera, para la casa, de vuelta a España, ¿ya? Eso se acaba. Y también se acaba el monopolio comercial. Ahora Chile ya puede comerciar con otros países. Como mencionaba anteriormente, va a empezar a comerciar preferentemente con Estados Unidos, Inglaterra, entre otros, ¿cierto? Recordemos que antiguamente España por ley lo obligaba solamente a comerciar con ella. Hacia 1823 estaba al mando el primer director supremo de Chile, ¿cierto? También conocido como el padre de la patria. ¿Quién tiene la duda ahí? ¿Qué pasó, profe? ¿Puedes subir un poquito arriba que estaba Un anotando poquito. algo? Ok. Ay, me pasé. ¿Ahí? Perfecto. Voy a aprovechar de tomar agüita. Así con el zorro y Batman. Vaya a seguir. Como dice ahí la imagen, tras la independencia desaparece la Real Audiencia, que era, recordemos que la Real Audiencia era todo este consejo que guiado por el rey, que se encargaba de gobernar las colonias españolas.
Ahora no hay nadie a quien rendirle lealtad, todo es independiente. La única lealtad que se rinde es hacia la bandera de Chile. Ahí nace el Ay, patriotismo. profe, si hasta esa se quemó. Durante esta época, pero a lo que voy eso, Trinidad, bueno, hoy en día nosotros, 2020, estamos viviendo una época de crisis institucional, pero en esta época lo institucional, lo patriótico, lo simbólico, va a ser lo que saquen adelante Chile. O sea, en el fondo, ese discurso de por el amor a la patria, va a ser lo que saque adelante a Chile durante esta época, porque ya no hay rey, o sea, ya no hay este jefe supremo al cual hacerle caso, porque el rey es súper bonito y poderoso, sino que ahora lo que sustituye al rey es el amor a la bandera, el amor a Chile, el amor a la tierra. ¿Se entiende? Bien, Maite, sigo entonces. Hacia 1823 Profe, estaba este caballero. Lo escucho, dígame. ¿cuándo empezaron todo esto de las votaciones y todo eso? Aquí todavía tema de votación no vamos a ver. Aquí todavía como está este clima de desorden, Benjamín, todos estos acuerdos políticos se van a llevar a cabo entre cuatro paredes, como se dice, donde se van a juntar los personajes más influyentes en la política y van a tomar estas decisiones. El pueblo aquí todavía no participa, ¿ya? La gente aquí todavía no va a votar por nadie. No existe esta idea del domingo de elecciones ni nada, ¿ya? Entonces, ¿cómo se elegía al representante? Se votaban entre ellos. Ya, por ejemplo, cuando nazcan estos dos bandos de liberales y Yo conservadores, pensé que era generaciones. no es hereditario. No es que el hijo de Bernardo Higgins vaya a ser el próximo presidente. Eso sería una monarquía, ¿ya? En el fondo lo Por que eso mezclando a todos con todo. hay un consejo gubernamental y ahí se toma una decisión de quién será el más apto. No nos adelantemos, vamos a ver ahora cómo ocurre eso. Aquí tenemos a Bernardo Higgins, que fue el primer gobernante de Chile, ¿cierto? El primer director supremo, que se le llamaba al cargo en ese entonces. Consolidó militarmente la independencia de Chile. Fue quien finalmente expulsó a todas las tropas españolas del territorio chileno, ¿cierto? Pero quedó pendiente alguna tarea. Vamos a ver qué le faltó hacer Bernardo Higgins, ¿cierto? Obvio, le quedó pendiente todo lo que era la estructura política. Recordemos que después de que Bernardo Higgins expulsa a los españoles, vino todo un problema sobre un poco conspiracional en su contra y un poco conspiracional por parte de él. Recordemos que se le acusó de haber asesinado a José Miguel Carrera y a Manuel Rodríguez, ¿cierto? También se le acusó de ser muy dictatorial y de no tomar en cuenta, ¿cierto?, los otros aspectos políticos que se le daban. Entonces, al transformarse un poco en un tirano, finalmente él es el que abdica y se va de Chile, se autoexilia al Perú, ¿ya? Y se va sin dejar una estructura política clara, porque claro, como el poder lo concentraba él, como él era en el fondo un mini rey en Chile, ¿cierto? Finalmente, cuando él se va, deja un poco este vacío, como que Chile vuelve de nuevo al punto cero, ¿se entiende? Y ahí viene toda esta parte de organización política del país. Durante gran parte de la década de 1830, como dice ahí, la aristocracia discutió la siguiente pregunta: ¿cómo debe organizarse políticamente Chile? Hoy en día Organizándose. nosotros tenemos claro cómo se organiza Chile, ¿cierto? Con un Congreso, con el presidente y sus ministros, que están los tres poderes del Estado divididos de forma clara. Tenemos leyes que están escritas en una constitución de hace más de 20 años, que 20 años, más de casi ya 40 años. Y de esa forma nosotros tenemos claro nuestra estructura política y cómo funciona todo, pero en esta época no existe eso, ¿ya? Y ahí vamos a ver cómo se va organizando este Chile en pañales. Realmente en pañales. Profe, ¿puede subir un poco? Es que estaba tomando apuntes. Vuelvo. Sí, no se preocupe. Ahí.
Excuse me. Oh, Recuerden, qué por rico. favor, No puedo. Trinidad, por favor, compórtese. Está en la sala de clase. Se me olvidó apagar el micrófono, perdón. Sí me di cuenta. Bien. ¿Dudas? ¿No? Entonces va a surgir toda esta duda y aquí van a surgir, como decía yo, siempre hay personas que digan que unas que sí y otras que no, ¿cierto? Uno puede plantear cualquier idea y van a haber personas que decir, sí, está bien, y otras que van a decir, no, está mal. ¿Qué pasó? ¿Se me apagó la tele? Espérenme, chiquillo. Estamos como muy callados. Ahí está. Perdón, es que se me había como desenchufado un poco el cable de la pantalla. Ya. Yo no sé por qué, pero quiero volver a la escuela. Sí, yo también. Estoy aburrido de hacer las clases de esta Yo forma. no, muchas gracias. No, tío, suba un poco, espérese. en realidad No, profe. lo único que no extraño era tener que salir de la casa tan temprano e ir al colegio. Y ahí había un sufrimiento. Pero más allá de Que eso, no tenía ese sufrimiento. Que no más tenía allá ese de eso sufrimiento. era extraño mucho. Yo lo único que extraño es levantarme a las 8 de la mañana. Eso no lo extraño para nada. Pero, ay, que casi ni conocí el colegio porque después Mis Lo oídos. que yo no extraño es levantarse temprano y en la Me mañana gustaría que las clases online se quedaran para siempre. ¿Cómo son? A mí también. Ay, no, a mí no, yo quiero conocer más el colegio ya, apenas. Creo que estuve como 3 semanas nomás o menos, no lo sé. Sí, ¿sabes? Mis oídos. Yo Ya. me levantaba a las 6 de la mañana para ir al colegio a las 7:30. Sí, po. Lo ¿sabes único qué? que me gustaría Igual. que pusieran en el colegio sería que llegáramos a las 9 de la mañana a entrar al colegio y saliéramos a las 6 de la tarde. Sí, Bueno, entonces, Llegaba Entonces- tarde. somos lo único que pedimos. entonces extraño todos que me estamos de acuerdo reten. que lo único que no echamos del colegio era tener que irse de la casa tan temprano, ¿cierto? Yo no extraño nada del colegio, nada. Yo, No, yo en mi casa. yo extraño que me reten cada 5 segundos. Oigan, chiquillos, ¿saben que si entramos, Esa carita que apareció en la Ya. pantalla. que si entramos más tarde, saldremos más tarde? O sea, Sí, sí, pues ahora sí tendría que ser. Bien, los voy a silenciar, muchachos, para seguir con la clase. Para no perdernos y no perder tiempo. Lo siento. Bien. Seguimos. La organización de la República se va a llevar a cabo durante estos años, que son efectivamente 7 años. La organización de la República entre 1823 y 1830. Para estudiar el periodo existen principalmente dos visiones historiográficas. Aquella que pone énfasis a la anarquía o inestabilidad, es decir, en este desorden, y otra que pone énfasis en los ensayos y en el aprendizaje. Porque muchas veces se habla y se dice, esto fue un desorden, un caos. Pero en el fondo había gente que sí estaba trabajando por estabilizar Chile y sobre todo por generar unas leyes justas, ¿ya? Está claro que esto fue un periodo de ensayos y no muchas veces y muchos intentos van a ser fallidos. Como por ejemplo, la primera visión fue esta idea del caudillismo militar y que era clásico. Cuando se fue O'Higgins, va a pasar que todos van a querer ser Bernardo O'Higgins. Entonces todos los militares de renombre van a ser caudillos y van a gobernar de cierta forma sus sectores. Por favor, señor Da Vinci, déjese de rayar la pizarra. No es que tenga mayor aprecio por Ramón Freire, pero es que tampoco seamos falta de respeto. Este caballero que vemos en la foto Tío, ¿puedes subir? Este caballero que vemos en la foto es Ramón Freire. Y Ramón Freire es el primer, o sea, no es el primer, es el segundo director supremo de Chile, porque cuando se va a O'Higgins,
él es el que asume, ¿ya? Y él un poco, su solución va a ser bien militar, porque va a decir como en el fondo, ya, los militares se hacen cargo de Chile, los militares ahí organicen un poco el territorio y ordenen a toda esta gente, ¿ya? Eso va a durar durante un pequeño periodo porque recordemos un poco que Chile se está formando. Yo ya, ¿ya? po. ¿Qué pasó? Suba, porfa. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque estoy tomando apuntes. También, profe, estoy tomando apuntes. ¿Pero dónde? ¿Qué parte? también. ¿Ahí? ¿Ahí? En la Organización de la República. Ya. Ok. Bueno, como les comentaba un poco, el tema, este tema de la organización se va a llevar un poco a cabo porque, ¿y por qué va a ser tan militarizado en un comienzo? Porque como está este desorden, obviamente cuando en un clima de inestabilidad política, económica, social, etcétera, los primeros que se aprovechan son los que les falta un poquito de conciencia, ¿cierto? Que son los ladrones. Y se genera un poco este tira y afloja entre los bandidos que van a saquear pueblos, haciendas, etcétera, y los militares que van a tratar de poner orden, ¿ya? Durante esta época se lleva mucho a cabo eso, ya mucho este tema de ladrones y policía. Dígame. Después podría poner es que también estaba tomando un apunte en la parte de Ramón Freire. Ah, sí, pues sí, ahora vamos a avanzar a eso. Por cierto, ya, gracias. puedo seguir avanzando, ¿cierto? Yo creo que ya estamos. Sí. No, tío, espera un poco. Lo vamos a dejar ahí por mientras. Creo que ahí se ve todo. Caudillismo militar, crisis económica. Entonces este señor va un poco a poner orden, ¿ya? Recordemos que como había crisis económica, van a haber menos inquilinos trabajando. Y si esos inquilinos no tienen dónde trabajar, ¿a qué se van a dedicar? Ya lo mencionamos, ¿cierto? Entonces ahí surgen bandas de bandidos, cuatreros, ¿cierto? Etcétera. Por eso es que hay algunos historiadores que se toman las mechas y dicen, ¡ay, anarquía, desorden! Por eso. Pero es normal, o sea, no sé, no es normal que muera tanta gente, que anden los bandidos dando vueltas por ahí, maten gente inocente, etcétera. Obvio, no es normal, es terrible. Pero la historia no está exenta de periodos como eso, ¿ya? No es que sea una cosa rara y que nunca haya pasado. O sea, si hoy en Chile, con este tema de crisis económica, política, institucional, etcétera, que estamos viviendo, la delincuencia ha explotado. Estamos claros de eso, ¿cierto? Pero no hay que perder la cabeza. O sea, el mundo no se va a acabar, ¿ya? Hay que cuidarse más, hay que tener más cuidado, hay que prepararse bien, hay que estar atento porque hay periodos, la historia es así, muchachos. Hay Y periodos no oscuros. contagiarse de coronavirus. Exacto, hay periodos oscuros y periodos luminosos. ¿Ok? Solamente Profe, quería puede ser preguntar un una periodo cosa, oscuro. si me podía dejar usted asignar una aplicación, por favor. Después, Maxi. Ya, gracias. No se me entusiasme, por favor. Está pasando la hora. A ver. ¿Quién está aquí apurando? ¿Quién está apurando? Ya. La Alison y yo. Ya, seguimos. La organización de la República entre 1823 y 1830, ¿ya? El bandidaje rural formó parte protagónica, ¿cierto? Era esta otra parte del desorden. Por lo que se fijan en el desorden, se fijaban mucho en esto. Por ejemplo, el de los hermanos Pincheira provocó estragos en la hacienda. Estos chiquillos se robaban las vacas, saqueaban, etc. ¿Eran los bandidos? Los bandidos, sí. Hay una De teleserie. ahí está la explicación del zorro. Sí, hay una teleserie. Sí, hay una teleserie de los Pincheira, que es muy romántica y muy llevada a la ficción, ¿ya? Pero un poco la idea era eso, ir a robar a la hacienda,
todo eso, ¿cierto? Son organizaciones también que como roban a la hacienda, roban, no están, pelean con los militares, son un poco antigubernamentales, ya son un poco antisistémicas. Y eso es un tema político del cual no se abarca mucho y mucho menos en el colegio. Pero son en el fondo como bandas anarquistas que están en contra del sistema. Lo que pasaba un poco con los forajidos en Estados Unidos y en el salvaje oeste, ya, con estos vaqueros, ladrones, y estas bandas de vaqueros que llegaban a los pueblos y uno ve en las películas, los vaqueros malos, ¿ya? ¿No es que se acuerda que cuando uno ve Del películas de lejano vaqueros están los... oeste. Cuando uno ve películas de vaqueros, están los vaqueros buenos y los vaqueros malos, ¿cierto? El vaquero bueno es el que es el sheriff, y el vaquero malo es el ladrón, ¿cierto? El ladrón, el mala onda, el que le pega a las mujeres, se toma el copete, mata a la gente, ya. Eso eran los cuatreros, que en el caso chileno vendrían siendo como los pincheiros. Caballero, estoy en clase. Si usted no va a venir a aportar aquí en clase, por favor, le pido que se retire. Pero yo tengo un conejo de niños. Es mi sobrinito chiquitito. Sí, sí, notamos. La voz muy tierna. ¡Qué tierno! Bien, luego va a estar Francisco Antonio Pinto, que va a tener, bueno, va a haber una serie de gobiernos. Ya aquí no les voy a pedir que no tomen todos los nombres porque son muchos y no son tan importantes. Ya vimos el más importante que va a ser Ramón Freire y quizás Blanco Encalada va a ser también uno de los más importantes. Pero vamos a ver un poco lo que propone cada uno. La organización política, ¿cierto?, tuvo esta primera visión donde van a surgir estos dos bandos. Los liberales, que son un bando mucho más militarizado, ¿ya? Y los conservadores, que son un cargo mucho más político, mucho más de estructura política, mucho más parecido a lo que es el autoritarismo político propio de Chile, ¿ya? Muy propio de lo que es la política chilena son los conservadores. Llama la atención porque pareciera que liberal y conservador en el tiempo se fusionaron y formaron la derecha chilena. Pero bueno, ahí vamos a ir viendo por qué. Bien, va a estar la primera constitución de Chile, va a ser la primera, o el primer ensayo constitucional, porque esta constitución va a durar muy poquito tiempo, ¿ya? Va a ser la de 1828, pero previo a eso tuvieron la Constitución de 1823 y las leyes federales de 1826. Todo ese tipo de leyes, todo ese tipo de proyectos fracasaron. Vamos a ir viendo un poco por qué. La primera va a ser la Constitución Moralista de 1823, redactada por el señor Juan Egaña, que intentó promover la implementación a una ciudadanía a través de normas que pretendían la vida cotidiana de las personas. Se prohibió el alcohol, se prohibieron las fiestas, se prohibieron las reuniones, todo esto con el fin un poco de ordenar, ¿ya? Existía esta idea de que los mestizos, el pueblo, la gente... ¿Soy yo o el mono se parece al Rafael? Trinidad, por favor, ubíquese. Era un aporte. No, no es un aporte eso está súper mal lo que acaba de hacer. Ya vamos a hacer caso omiso. Bien, como decía, trataba de dominar la vida de la gente, pero de una forma cotidiana. Se prohibió el alcohol, se prohibían las fiestas, existía esta idea de que el pueblo era un rebaño loco, de pura gente desordenada, estos rotos se dedican a puro tomar y comer, y no ven el futuro de Chile, ¿cierto? Entonces está esta idea, hasta hoy día existe, esta idea de que los aristócratas rotean a la gente, ¿ya? Entonces estos rotos que en el fondo se dedicaban a puro comer y tomar, necesitaban darle orden, pues tenían que trabajar, había que mandarlos a trabajar. Entonces ahí nace esta idea de esta constitución, ¿ya? Siempre con esta idea de que el patrón y el inquilino, que hasta hoy en día funciona. Profesor, me estoy dando cuenta que ahí dice Juan Engaña, o sea, que engaña a las personas. No, dice Juan Egaña, caballero, lea bien. Me confundí, disculpe. Juan Egaña, redactor de la primera Constitución. Puede ser pregunta simple esa incluso. ¿Y esa parte se copia? No, porque la vamos a dejar ahí, voy a subir el PDF
y voy a dejar la clase. Recuerde que está todo grabado y la actividad que voy a sacar de esto va a ser netamente de análisis, ¿ya? Y ahí lo voy a poder ver y analizar nuevamente en el video o en el PDF que voy a subir. Bien, luego va a Profesor, venir, dígame, Maite. aquí hay cosas que pueden ser para una prueba importantes. O sea, es que yo lo digo porque, a ver, este año claramente pruebas así sistemáticas, de alternativas, no vamos a ver, ¿ya? Pero en el futuro puede que vuelvan y obviamente las evaluaciones que se vayan haciendo tienen que ver con todo lo que vamos hablando en la clase, ¿cierto? Siempre yo lo he dicho. Yo no pregunto cosas sacadas del sombrero, siempre hay cosas que vemos en clase. Así que sí, Maite, está muy bien que esté tomando apunte y poniendo atención, la felicito. Bien, leyes federales de 1826, 3 años después, imagínense, pues la Constitución moralista duró apenas 3 años, ¿ya? Duró apenas 3 años la Constitución moralista. Entonces, en 1826 se vuelve a hacer una nueva Constitución que va a ser la de las leyes federales. ¿Qué se pretendía aquí? Se pretendía aplicar autonomía política a las provincias. ¿Se acuerdan que existía esta idea de los caudillos? Y van a haber personas que van a decir, oye, pero hagamos como Estados Unidos, pues dividamos Chile en varios estados y que cada gobernador gobierne su parte de Chile y respondemos a un presidente, así como en Estados Unidos. Pero no va a funcionar. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos el territorio es mucho más grande, ¿cierto? Si comparamos el territorio chileno, que si bien es largo y tiene mucha variedad, está muy poco conectado. El problema hasta hoy en día en Chile nosotros es que nuestro país está súper mal conectado. O sea, entre Arica y Punta Arenas nos demoramos 2 días a pie. O sea, a pie, digo, en auto, en vehículo. Y los estadounidenses pueden recorrer fácilmente todo su país en vehículo. Y en este tiempo no hay aviones. Entonces también todas esas cosas van a jugar en contra. Finalmente Chile no puede ser un país federal y esta constitución no va a funcionar, ¿ok? ¿Qué quiere decir federal? Ojo, antes de dejar esto, como Estados Unidos, como Argentina, con distintos estados. Estados Unidos no se llama así porque es bonito el nombre, sino porque son 50 estados con 50 gobernadores y esos 50 estados responden a un solo gobierno principal. Eso se quería hacer en Chile, pero como Chile está tan mal conectado, no se pudo llevar a cabo, ¿ya? Aparte que en el norte es desierto, en el sur es bosque, agua, ¿no? Es muy distinto, es muy difícil organizar a Chile de esa forma. Tenemos que estar juntitos todos. Luego va a venir la Constitución Liberal de 1828, o sea, la primera duró 3 años y la anterior va a durar 2 años, ¿ya? ¿Quién la impulsa? José Joaquín de Mora. Pretendió establecer igualdad entre los poderes legislativo y ejecutivo. O sea, buscaba que tanto el presidente como el Congreso tuvieran el mismo peso político. Fortaleció las libertades públicas y los derechos políticos de los miembros de la aristocracia. Aquí un poco como que la política empieza a sobreponerse sobre lo militar. Ya pasamos desde un escenario militar político, donde estaba O'Higgins, Freire y todos estos personajes, a un escenario más aristócrata, donde se mete la gente que tiene el billullo, la platita, ¿ya? Entonces aquí empieza a surgir un poco esta idea política de la aristocracia. Y finalmente viene la segunda mirada, que es la alta confianza al poder de la ley y a la idea ilustrada. Y aquí nace todo este debate político, ¿ya? Porque aquí van a haber personas que van a querer una sociedad más libre y otras personas que van a querer restringir ciertas libertades. Los que quieren una sociedad más libre van a ser los liberales, que en el fondo van a querer buscar que las personas tengan libertad de culto, que las personas tengan libertad económica, política, etc. Pero una de las cosas más importantes que se trataba de llevar era esto, generar una organización política, ¿ya? Donde hubieran elecciones periódicas, donde se respetara la ley y donde hubiera una sucesión de gobiernos de forma estructurada. Aquí es, señor Benjamin, cuando empezamos a hablar un poco de las elecciones. Ya se deja un poco esta idea de que hay que ordenar la cosa a través de la arma y el orden militar y hay que poner orden.
y se empieza a pensar un poco más en que la estructura tiene que ser política, tiene que ser jerárquica, tiene que ser una maquinaria. No tenemos que reemplazar al rey con un mini rey. Tenemos que reemplazar al rey con todo un organismo republicano. ¿Me van entendiendo? Más o menos, sí, no. Aquí es donde la cosa se empieza a complejizar. Más o menos. Ya. Cuando recién se independiza Chile tenemos a los militares, a O'Higgins, Ramón Freire, todos estos personajes que quieren poner el orden a través de las armas, como lo haría un militar, ¿cierto? Y luego tenemos esta segunda parte, que es cuando se mete la aristocracia, es decir, los que tienen más plata. Y estos caballeros llegan con toda esta idea ilustrada nuevamente de establecer elecciones, de poner un aparataje político, de que el Congreso, es decir, senadores, diputados, tengan un cargo político claro, una función política. Todo lo que hoy en día nosotros tenemos como estructura política se empieza a establecer en este momento, ¿ya? Entonces también cómo se meten, es como que llegaran los políticos llegan a la política. Antiguamente, ¿quiénes se hacían cargo? Los militares. ¿Me va entendiendo? Entonces, aquí empieza a ponerse todo este tema del aparataje. Paréntesis, en 1823, durante el gobierno de Ramón Freire, finalmente se abole o se elimina la esclavitud. Sí, tomen ese apunte porque es sumamente importante el esquema de arriba, este de aquí. Se fortalecen los ideales republicanos entre 1823 y 1830. ¿Ya? Un poco también todo esto va a pasar porque se dan cuenta de que los regímenes militares, ¿cierto?, no van a servir, las leyes federales tampoco van a servir, las leyes moralistas tampoco van a servir si es que no hay un apoyo ideológico detrás. Entonces, ya no se trata de imponerle la ley a la gente, sino que se va a tratar un poco de hacer que la gente entienda la ley, se va a tratar un poco de que la gente entienda de que es parte de un país y no tratarlo como un perro al cual hay que enseñarle modales, sino más bien como un ciudadano. ¿Me van entendiendo? Es complejo, yo lo sé, pero aquí estamos hablando netamente de sociedad, muchachos. Este tema nos deja de ser importante entender de cómo los grupos políticos ven a la masa, al pueblo en general. Profesor. Dígame. De que yo antes de entrar a esta clase había pedido un link y me mandaron otro de otro colegio y entré a otra clase de física. De verdad, yo era una clase de cuarto medio, yo sin entender nada. Bueno, cosas que pasan. Era de química o física, algo así. Pero no de educación física, sino que de la otra física. Bien. Eso. Voy a avanzar. Permiso. 1823 se abolió la esclavitud. Bien, otra cosa importante va a ser la idea de asegurar la soberanía, ¿ya? Pero ¿saben qué? Por cosas de que yo los veo en sus caras, que están así como un poco abrumados ya con tanta materia, lo vamos a dejar hasta hoy, hasta aquí hoy, ¿ya? Para que así puedan... Digo, pero ¿vio mi cara? O sea, ¿esa es la cara de aburrimiento? No, pero hay gente que yo le veo ahí, y aparte que hay gente que sé que ha hecho el esfuerzo por estar tomando apuntes. Yo sé que es complicado esta parte de la materia, y es por eso que prefiero ir más lentito. ¿Y yo no? Durante el día voy a subir la actividad, que es como siempre, son un par de preguntas de análisis nada más, no les va a tomar de 10 minutos hacerla, pero se evalúa de que usted haya tomado apuntes y haya aprendido en esta clase, ¿cierto? Si no tiene mayor duda, mayor pregunta, ¿cierto? Se puede retirar. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Adiós. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Chao, chao. Adiós. Chao, Dígame. Bueno, Adiós. ¿qué pasó? Y vuelvo a decir antes de irme,
Hoy día pongo las notas que faltan, ¿ya? Y vuelvo a pedir disculpas porque sé que el Joaquín Centeno no es el único al cual le debo las notas. Eso. Bien, profe. Chao, ¿Ahora profe. puedo audicionar la aplicación? Buenas Ahora tardes. sí, por favor, Maxi, promocione su aplicación del canal de YouTube. Chao, profe. Hoy día les quería presentar una aplicación que se llama GroupPlay, la cual